Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. Qué bueno que podemos disfrutar nuevamente de este servicio. Damos gracias a Dios porque es bueno con nosotros y vamos a comenzar con nuestro estudio de hoy. Vayan en sus Biblias a Gálatas capítulo 5, donde vamos. Les damos la bienvenida a los que se van conectando a través de las redes sociales. Qué bueno que se pueden conectar con nosotros. Es una bendición poder participar de la palabra del Señor, donde el Señor nos anima, nos instruye, nos bendice con sabiduría. Así que qué bueno que están con nosotros presentes, aunque están ausentes en el cuerpo, pero están presentes con nosotros en el Señor. Somos uno. Así que vamos a comenzar nuestro estudio, Gálatas capítulo 5, donde estaremos leyendo del versículo 7 al 12. Gálatas capítulo 5, del versículo 7 al versículo 12. Dice así la palabra del Señor: Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Padre, te damos gracias en este momento que nos permites reunirnos, Señor, para el estudio de tu palabra. Ayúdanos a comprenderla. Quita de nuestro corazón, Señor, todas aquellas cosas que no están en sintonía con tu espíritu, y ayúdanos a asimilar, a entender esta palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiando nuestras vidas, guiando nuestras mentes, guiando mis palabras, para que yo pueda ser un instrumento en tus manos en este momento para la edificación de tu pueblo, Señor. Porque te lo pido, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aquí, como hemos dicho en esta porción, Pablo había enseñado a los Gálatas el Evangelio de Jesucristo, es decir, el mensaje de salvación, que únicamente por medio de la fe podían ellos obtener la salvación y estar en la vida eterna. Y eso es lo que Pablo al principio les enseña. Les enseñó lo necesario. Y cuando él los deja en ese lugar de Galacia, dice que ellos iban corriendo bien. Les dice en el primer versículo, ¿no? Dice, ustedes corrían bien. Ustedes corrían bien. O sea que de alguna manera él observó que ellos habían creído, que habían abrazado aquella fe y que ellos estaban dispuestos y determinados a permanecer en ese camino. Y entonces le dice, ustedes corrían bien. Está comparando la vida cristiana con una carrera. Seguramente porque él como estaba en Corinto, desde cuando escribe esta carta, él tenía presente esas carreras que se llevaban a cabo en los estadios. Y él está viendo de esa manera, ¿no? Una carrera en un estadio. Bueno, ¿qué hacen los atletas en el estadio? Bueno, ¿qué hacen los atletas antes de llegar a la carrera? ¿Qué hacen los atletas? Se preparan, exactamente, se preparan. Ellos no entran nada más así, voy y me inscribo y ya, ¿no? Ellos llevan una preparación, se abstienen de ciertos alimentos, o sea, llevan una dieta alimenticia, se revisan médicamente que estén bien, físicamente se preparan. Entonces, Pablo dice, ustedes corrían bien porque ustedes estaban preparándose en las cosas de Dios, ustedes estaban estudiando la palabra de Dios, ustedes iban bien. Y luego hace una pregunta, ahí añade una pregunta. Dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién o qué les estorbó para no obedecer a la verdad? Aquí vemos que Pablo está mostrándoles, o sea, ¿será que Pablo no sabe quién les estorbó? ¿Pablo desconoce esto? No, Pablo lo conoce perfectamente.
Pablo sabe que son los judaizantes con su herejía que vinieron a estorbar a los creyentes de Galacia. Estos judaizantes que empezaron a enseñar que era necesario, una vez que creías en Cristo, que era necesario circuncidarse, guardar la ley, refiriéndonos a los 10 mandamientos específicamente. Y entonces, eso es lo que dice Pablo, o sea, él no que no lo sepa, sino que quiere concientizar a los creyentes mandando esta pregunta para hacerlos despertar de eso, de los que ellos están haciendo. ¿Quién les estorbó a ustedes, Gálatas? Como les dijo en el capítulo 3, Gálatas insensatos, ¿no? Y ahora les dice, ¿quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Él sabe, como les digo, perfectamente que fueron los judaizantes, quienes los apartaron del camino correcto, del camino de la verdad, con esa herejía que ya hemos estudiado. Y entonces, vemos que se apartaron de, o sea, dice Pablo, se apartaron de la verdad. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Aquí vemos el obstáculo que está presentando Pablo. Esa enseñanza se convirtió en un estorbo y los desvió de la verdad. ¿Y la idea de Pablo cuál es? ¿Regañarlos y hacerlos sentir mal? No. La idea de Pablo es exhortarlos a que vuelvan del camino de mentira al camino de verdad. Esa es la intención de Pablo. Porque esa es la intención de todo predicador, de todo hombre de Dios, que la gente venga al conocimiento de la verdad. Esa es nuestra intención. Buscar a la gente, a las almas perdidas, con misericordia y con amor y traerlas al camino de la verdad. No por fuerza, no por ganancia, sino para que ellos tengan una libertad en Cristo, libertad que nosotros experimentamos, que ellos también puedan experimentar. Porque el llevarlos por ese camino de ataduras, de legalismo, en muchas iglesias lo hacen, en muchas iglesias hacen eso. A la gente la meten en un camino de legalismo y de ahí la mantienen. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que venir el martes, el miércoles, el jueves, el lunes, y todos los días te queremos aquí. Y eso es legalismo muchas veces. El servicio que se presenta o que el servicio que nosotros prestamos a la iglesia es por amor. Es por amor, nosotros servimos por amor, predicamos la palabra por amor, compartimos por amor a Dios y al prójimo, que es el mandamiento, los mandamientos que nosotros tenemos en este nuevo pacto, ¿no? Entonces vemos el versículo 8, dice Pablo, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Es decir, lo que Pablo está diciendo, esta enseñanza no proviene de Dios. Esto no es lo que Dios quiere para tu vida. Dios no quiere que tú vivas atado a ciertas cosas, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer aquello, que no puedes usar pantalón, que tiene usted que venir a la iglesia con velo, ciertas cosas que no tienen en sí nada de malo, pero que en muchos lugares sí se pone como traba para el creyente. Dios no quiere que vivamos así. Dice Pablo, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Pablo les confirma a los Gálatas que esta enseñanza la introdujeron los judaizantes dentro de la iglesia, que no es verdadera, que va a llevarlos a apartarse de la verdad y va a tener como consecuencia, como comparando la carrera, su descalificación. ¿No? Dice Pablo en 1 Corintios 9, dice que él dice que de esta manera corre, de esta manera pelea, no como quien golpea al viento o como quien corre así nada más por correr, sino que corre de alguna manera con un objetivo. Dice, dice, pongo mi cuerpo en servidumbre. O sea, me pongo en disciplina, tengo que correr la carrera cristiana con disciplina. No nada más es a lo loco, me meto a ser cristiano y camino, ay sí, me voy a lo loco como si fuera cualquier cosa. No, tengo que ser instruido en la palabra de Dios, tengo que ser capaz de distinguir la mentira. ¿Cómo se distingue la mentira? ¿Cómo creen ustedes que se puede distinguir la mentira?
leyendo la Escritura o poniéndonos a estudiar todas las mentiras que hay. No, más bien conociendo la verdad, ¿no? ¿Cómo podemos distinguir la mentira? Conociendo la verdad. Cuando usted conoce la verdad, inmediatamente usted dice, no, esa es mentira. Ya no hay quien lo engañe cuando usted conoce la verdad. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque la verdad tiene esa bendición de que tú la conoces y te hace libre, te da entendimiento, te da discernimiento, que proviene de Dios, obviamente. Pero entonces tenemos que entender, dice Pablo en el verso 8, que un poco de levadura leuda toda la masa. Los panaderos usan la levadura para hacer que la masa se esponje, crezca y salga un pan rico, ¿no? La levadura para los judíos era o siempre lo que usaban o comparaban alguna situación con la levadura, ellos se referían a una mala influencia. Ellos estaban hablando como ya sea de pecado, pero siempre era como de forma negativa. Algunas veces en la Biblia se puede usar de forma positiva, pero la mayoría de las veces se usa en forma negativa, una mala influencia. Así que también dice Pablo, enseña Pablo en 1 Corintios 9, él dice en 1 Corintios 15, en el versículo 33, dice Pablo que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Tampoco no se han dado cuenta ustedes que usted tiene? Vamos a leerlo, búsquenlo para no Primera de Corintios 15, 33, dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Malas conversaciones. ¿Con quién puede usted tener malas conversaciones? Pues con las personas, ¿no? Entonces, una persona que está con usted, que le hace malas conversaciones, pues es una persona que la va a corromper a usted. Es decir, un creyente que pasa mucho tiempo con una persona que no es creyente, ¿quién va a tener más influencia? ¿El creyente va a influenciar al no creyente a las cosas de Dios? ¿O el no creyente va a influenciar al creyente a ir al mundo? ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Qué probabilidad es mayor? Dependiendo, le voy a decir la realidad. La realidad es que lo van a jalar al mundo. Y le voy a decir por qué. Porque el pecado es rico y es sabroso. Porque el pecado es agradable. Si no fuera rico y agradable, no pecaríamos. Nadie nos mantendríamos sin pecar. Pero como los deseos pecaminosos combaten dentro de nosotros y nos arrastran, pues cuando alguien nos dice algo, así vamos. Chicas cristianas saliendo embarazadas. ¿Por qué sucede eso? Pues porque la carne, los deseos se dejan llevar. Entonces podemos ver la realidad. La influencia negativa, como la llama Pablo, un poco de levadura, usa como un proverbio, utiliza Pablo, porque en la mente de los Gálatas esto era algo, para ellos era algo que estaban familiarizados con ese tipo de proverbios. Es como nosotros hoy en día, que oímos ciertas frases. Por ejemplo, nosotros oímos alguna frase que dice, el que no tranza, no avanza. Estamos familiarizados con ese tipo de frases, ¿no? O la más común que ahorita está, cámara, ya te la sabes. O sea, cualquiera de nosotros que oímos ese tipo de frases, inmediatamente sabemos de qué estamos hablando. Bueno, pues estas frases, como un poco de levadura leuda toda la masa, era una frase que en ese tiempo los judíos al dedillo. O sea, que estaban familiarizados con eso, que era una mala influencia. Por eso Pablo dice, aguas. Porque si nosotros nos dejamos o
los Gálatas en este tiempo, si ellos seguían participando en reuniones con estos judaizantes, corrían el riesgo pues de extraviarlos. Y eso es de lo que Pablo está previniéndolos. Fíjense que los judíos no fueron capaces de comprender la verdad, la vieron la verdad, estuvieron cerca de Jesús y no fueron capaces de comprender. Aun cuando Jesús les fue anunciado en el Antiguo Testamento, en la Torá que ellos estudiaban. Desde ahí están las profecías que anunciaban la llegada del Mesías y ellos no fueron capaces de conocerle. No le conocieron. Por eso dice la Escritura, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Ellos no le recibieron porque, ¿por qué no le recibieron? Porque sus ojos estaban cegados por la soberbia, cegados por el orgullo. Ellos se sentían lo máximo, los escogidos por Dios, y no fueron capaces de conocerle. Acompáñenme a un texto que quiero que leamos. Segunda de Corintios capítulo 3, que nos retrata esto que les estoy hablando acerca de los judíos. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 14 al 16. Fíjense cómo dice aquí Pablo acerca de estos judíos, hablándoles a la iglesia de Corinto, pero dice que el entendimiento de ellos, ¿qué? Se embotó, porque hasta el día de hoy, dice, cuando leen el antiguo pacto, ¿qué dice Pablo? Que les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. El velo, como si estuviera un velo puesto en su corazón, un velo como una venda en sus ojos que no les permite o no les permitió ver al Mesías. Y por eso no le recibieron. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Así que cada persona cuando se convierte a Dios, ese velo se quita. Ese velo que está en el corazón, en los ojos, que no nos permiten ver las cosas con claridad, cuando nos convertimos, se quita, es quitado por Dios. Ya lo hemos visto, ¿no? El hombre natural no percibe las cosas de Dios. O sea, es el entendimiento pleno de la palabra de Dios. No está hablando que el hombre que no tiene a Cristo no puede entender nada, porque seamos honestos. Una persona, aunque no tenga a Cristo, tiene entendimiento de las cosas, ¿no? Sino que se refiere exclusivamente a las cosas de Dios. O sea, como que hay un rechazo, es de lo que está hablando, que hay un rechazo. No le conviene entenderlas, esa sería más bien la frase correcta. Así que Jesús se refirió a estos fariseos en Mateo 15, en el verso 14, dijo que eran guías de ciegos. Entonces, estos judaizantes que estaban queriendo guiar a los creyentes en Galacia, eran ciegos guiando a otros ciegos. ¿Qué iba a pasar? Iban a caer en un hoyo los dos. Ambos caerán en un hoyo. ¿Por qué? Porque ellos mismos tienen ese velo que no les permite ver y quieren guiar a otras personas con ese velo puesto. Y así pasa en muchos de los casos. Cuando personas tenemos el anhelo de enseñar a otras, pero no tenemos el conocimiento necesario para enseñar, ahí también puede haber un error, porque estamos enseñando cosas muchas veces que no conocemos. Y entonces estamos guiando a personas a el error. Versículo 10 de Gálatas 5, dice Pablo: yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia. Pablo dice, yo confío. O sea, Pablo confiaba que ellos iban a volver al camino.
Dice Pablo, yo confío en que ustedes son entendidos y una vez que les explique esta situación, ustedes van a entender y van a volver al camino. Yo confío eso. ¿Por qué? Porque ustedes creyeron verdaderamente. Así que no se dejen manipular por esas enseñanzas. Es lo que está diciendo Pablo. Pero añade, mas el que os perturba llevará la sentencia. Aquí está hablando Pablo acerca de un juicio de aquellas personas que están desviando a los creyentes de Galacia. Dice quien quiera que sea. Aquí no vale que este es de fulano de tal o es... No. Aquí quien quiera que sea llevará la sentencia. El juicio de Dios no se tarda contra aquellas personas que desvían a los creyentes de la verdad. Y eso nosotros lo podemos ver en Mateo 18. Vayan ahí en su Biblia a Mateo 18, versículos 6 y 7. Porque ahí podemos ver nosotros claramente lo que el Señor enseñó acerca de este tema. Dice Mateo 18, verso 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, ¿qué dice? Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. A cualquiera, ¿qué estaban haciendo estos judaizantes? Estaban desviando a estos creyentes nuevos o estos niños en la fe y los estaban desviando de la fe. Dice Jesús, mejor le fuera que se atase una piedra de molino, de asno, y que se arrojase al mar. Y estamos hablando de una piedra de molino que nosotros a lo mejor lo vemos hoy en nuestro día. Cuando vamos al molino que conocemos, tiene una piedrita así chiquita el molino. Los molinos de hoy tienen una piedrita chiquita, así pequeñita. Pero los molinos antiguos, o sea, de esa época, eran unas piedras grandísimas. Unas piedras grandísimas que se amarraban a los asnos y los asnos las movían, las jalaban para que esas piedras fueran moliendo al momento que eran piedras grandes, toneladas de peso. O sea, a lo mejor es una exageración, ¿no? Está usando una exageración el Señor, pero es para mostrar la gravedad de aquellas personas que hacen tropezar a un cristiano en la fe, para que nosotros no lo hagamos. Dice el verso 7, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Entonces aquí hay juicio. Aquí Pablo está diciendo, van a ser juzgados, Dios los va a juzgar. Así que arrepiéntanse de su mal proceder. Verso 11 de Gálatas dice, yo hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Aquí este versículo como que a veces es un poquito complicado, como que no encaja aquí en lo que estamos hablando, pero sí encaja, está dentro de lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque estos mismos judaizantes acusaban a Pablo de predicar la circuncisión. Ellos decían, Pablo predica la circuncisión. Y si no es así, vamos a ir a Hechos capítulo 16. Acompáñenme ahí en su Biblia. Hechos capítulo 16, versículo 3. Aquí vamos a ver cómo Pablo circuncida. A ver, vamos ahí. Hechos 16, versículo 3. ¿Ya están ahí? Aquí nosotros vamos a ver cómo Pablo circuncida a Timoteo. Y entonces pareciera como que hay una incongruencia en la predicación de Pablo, ¿no? Porque dices, bueno, a ver, pues no que tú, Pablo, predicas que no
debemos de circuncidarnos. ¿Por qué tú estás circuncidando a Timoteo? Dice Hechos 16:3, quiso Pablo que éste fuese con él, o sea, Timoteo, y tomándole, le circuncidó. Pero fíjense por qué le circuncidó: por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. O sea que Timoteo era hijo de su papá griego y su mamá era judía. Entonces dice Pablo, pues es que para que tú puedas o te puedan recibir sin ninguna tropiezo, pues necesitas circuncidarte para que te reciban. Y entonces así lo hizo, ahora sí que por conveniencia, ¿no? Porque así convenía. Y Pablo lo enseña claramente en 1 Corintios 9, del 19 al 23, dice que él, siendo libre, pues se ha hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Dice: a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Dice el verso 22 de 1 Corintios 9, dice: me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio. O sea que Pablo hacía ciertas cosas, él tenía libertad. Él decía: yo soy libre, yo no tengo que hacer estas cosas, pero las hacía muchas veces para ganar las almas para Cristo. Para que ellos pudieran ver, para que ellos no vieran en él un tropiezo. Por causa de su conciencia débil de las personas, de su inmadurez de las personas que no eran capaces de entender, él decía: ok, a ver, yo me voy a hacer como tú. Pero no para irme al mundo. Me voy a hacer como tú para traerte al camino de la verdad. Y eso es lo que... Entonces, por eso a Pablo se le acusaba de que él seguía predicando la circuncisión. Pero Pablo, el argumento de Pablo es: a ver, si yo predico la circuncisión, entonces ¿por qué sufro persecución? ¿Por qué me persiguen ellos? Si yo predicara la circuncisión, ya me hubieran dejado en paz. Ah, Pablo es de nosotros, vente Pablo, vámonos a predicar tú y yo. No, dice, como no es así, ellos me persiguen y me ultrajan y hablan toda clase de males contra de mí. Eso es lo que Pablo está defendiendo. Y luego habla acerca del tropiezo de la cruz. Dice: en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Así que la cruz es un tropiezo para los judíos. La cruz en su momento fue un tropiezo para los judíos, y los judíos hicieron tropezar a los nuevos convertidos, y ya vimos que el juicio ahí está. Va a haber un juicio. El tropiezo de la cruz. Esta cruz de Cristo hizo tropezar a los judíos. Que no nos haga tropezar a nosotros. Y dice Pablo que no haga tropezar a los gálatas. Que no los haga tropezar. La cruz no nos va a hacer tropezar a nosotros. Pero a algunas personas sí las hace tropezar. Hay personas que sí tropiezan con la cruz. Luego vamos a ver el verso 12. Dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo va más allá, ¿no? Porque estos judaizantes estaban obligando a circuncidar a los creyentes, a circuncidarse, a quitar el prepucio. Y dice Pablo: ojalá se mutilasen. Dice Pablo: ojalá estos que los están perturbando se castrasen. Es lo que está diciendo. Pero para nosotros es como que difícil de entender esto en nuestros días, porque no entendemos el contexto de aquella época. ¿Qué pasaba en aquella época? Galacia estaba cerca de Frigia,
Y el gran culto de esa parte del mundo era de la diosa Cibeles. Los sacerdotes y los adoradores que eran realmente devotos a esta diosa tenían la costumbre de mutilarse mediante la autocastración. Esa era la práctica que tenían los sacerdotes paganos en su devoción. Y Pablo los está comparando, dice, ojalá se mutilasen como ellos. O sea, que fueran más allá, porque estos hombres, estos sacerdotes, se mutilaban, se cortaban su miembro y se lo daban a la diosa, y la diosa lo comía. En la mitología, dice la mitología, la diosa según lo comía y de ahí nacía un hijo. Y esos en su devoción pagana hacían eso. Y entonces Pablo dice, ojalá también se mutilasen. O podríamos interpretarlo así, no vaya a ser que ustedes ahorita le crean a estos judaizantes que tienen que circuncidarse y después vengan estos sacerdotes paganos y les digan que tienen que castrarse y también ustedes vayan tras esas prácticas si no tienen discernimiento. Tengan ustedes ese discernimiento para que no los engañen. Podríamos verlo de alguna manera así. Lo que Pablo está diciendo. Y eso es lo que les está diciendo a los Gálatas, Pablo. ¿Cómo Pablo confía en que dice, una vez que les he expuesto esto, yo confío que ustedes van a volver al camino correcto? Ahora, la aplicación a nuestra vida. Ya vimos cómo esto en aquel momento sucedió, que los judaizantes alejaron a los creyentes de la verdad. Vimos cómo Cristo los hizo libres en la ley de la libertad, la ley del amor, porque ese es el evangelio que Pablo les predicó a los Gálatas, que en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen algo, sino la fe que obra por el amor, lo vimos en la clase pasada. Así que entonces ahora, ¿cómo vamos a aplicar nosotros esto a nuestra vida? ¿Ustedes se acuerdan cuando comenzaron en su vida cristiana? También corrían bien, ¿no? Estaban emocionados, estaban felices, contentos, porque ya Dios nos liberó del pecado, íbamos a gusto y queríamos conocer, queríamos aprender, orábamos, ayudábamos, hacíamos misericordia, vivíamos una vida bien plena en el Señor. Y de repente, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Es la pregunta. ¿Qué te pasó? ¿Quién te estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Te apartaste del Señor? ¿Descuidaste tu relación personal? ¿Dejaste de orar? ¿Te fuiste enfriando? ¿Quién te estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué estorbo hay en tu vida que te está impidiendo hacer las cosas que Dios quiere que hagas? Puede ser una persona que te estorbó. Puede ser una enseñanza que no fuiste capaz de quitar de tu mente, desprenderla de tu mente. Que te aferraste con uñas y dientes a lo que alguien te enseñó y no te diste la oportunidad de corroborar si era verdad o era mentira. Puede ser un pecado oculto que está ahí y que te está estorbando y que no te deja avanzar en tu relación con Dios. Puede ser tu actitud, que dices tú, ay no, ¿para qué? Tu renuencia a las cosas de Dios. ¿Qué es lo que te está estorbando? La mentira de Satanás, el desánimo que llegó a tu vida y de repente se estacionó ahí y ya. No, ya para qué voy, ya mejor no voy a la iglesia. ¿Para qué soy cristiano? Sufro mucho. La autolástima. ¿Qué te está estorbando para no obedecer a la verdad? Eso es lo que yo quiero que reflexionemos.
¿Qué nos está estorbando? ¿Por qué no nos comprometemos con el Señor? ¿Por qué no vienes a la iglesia a ser edificado? ¿Qué te estorbó? ¿Te estorbó el pastor? ¿Fue el pastor el que te estorbó? ¿Quién fue? ¿Qué fue lo que te estorbó para no obedecer a la verdad? Dice Primera de Pedro 2, del versículo 7 al 8. Para nosotros, los que creemos, Él es precioso, o sea, Jesús. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo, roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí fíjense, tropiezan en la palabra. ¿Ese fue tu tropiezo? ¿La palabra de Dios? Que te enseñaron una cosa, aprendiste una cosa y cuando vienes a leer ves otra cosa y entonces dices, no cuadra y te aferras a lo que te enseñaron. No, debes de ser capaz de alejarte del error, como los Gálatas, apartar del error, se van a apartar de esas gentes que los están haciendo tropezar. Yo confío también de ustedes, que ustedes van a ser capaces de entender y decir en su mente toda aquella cosa que no concuerde con la palabra de Dios, tengo que apartarme de ella, desecharla, alejarme, porque tiene el potencial de apartarme, porque un poquito, dice Pablo, un poquito de levadura, un poquito no necesita tanta, poquita mentira, poquito desánimo, poquita falsa enseñanza, poquita mala actitud, un poquito lo va a usted apartar. Dice la palabra de Dios, no permitas que una raíz de amargura entre en tu corazón y te estorbe, y por ella dejes de alcanzar la gracia de Dios. Una raíz, una raicita, pero que después se va a convertir en una raíz grande. Así todo comienza. Comienza por un poquito. ¿Cómo dice la canción? Comenzó por un dedito y la mano le agarró. O sea, comienza de a poquito. Cuidado en nuestra vida, que no te pase lo que le pasó a los Gálatas. Amén. La palabra de Dios nos proporciona la suficiente claridad para detectar todo camino de mentira, con el propósito de que nosotros no transitemos por caminos equivocados. Dios nos dejó su palabra escrita para que nosotros tengamos una guía segura. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos. Verifica este día qué estorbos hay en tu vida. Checa en tu vida, analízate. Y si hay algún estorbo, quítalo. Regresa a Cristo. Ese camino de mentira te va a desviar. Que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Ayúdanos, Señor, a quitar todo estorbo, Señor, que podamos detectar en nuestra vida. Escudriña nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y muestra si hay en nuestras vidas, Señor, algo que necesitemos cambiar, y ayúdanos a cambiar, Señor. Ayúdanos a cambiarlo
Ayúdanos a permanecer en la verdad, Señor. Esta verdad, tú dijiste que tú eras o que tú eres el camino, la verdad y la vida. Nosotros creemos, Señor, que tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad, Padre. Así que guíanos como una lámpara, Señor, que alumbra nuestro camino. Cada paso, Señor, que nosotros damos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos abra más y más nuestro entendimiento, Señor, para que nadie nos engañe, para detectar, Señor, los caminos equivocados, para apartarnos de ellos. Danos la fuerza, Señor, para apartarnos del pecado. Ayúdanos, Señor, bendícenos en este día, Señor. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues nos despedimos de los que se conectaron a través de las redes sociales, de YouTube. Y qué bueno que pudieron conectarse. ¿Quién se conectó con nosotros?